Hola, hoy nos sumergimos en un tema fundamental de la fisiología, ¿no? Con muchísima relevancia clínica, los potenciales de membrana y de acción. Hola. Sí, un tema clave para entender cómo se comunican nuestras células, sobre todo neuronas y músculos. Exacto. Vamos a hacer una exploración, digamos, detallada, basándonos en el Guyton y Hall, la 15ª edición. La idea es lograr una comprensión clara, profunda, especialmente útil para colegas como un médico internista que necesite refrescar o afianzar estas bases. Perfecto. Son conceptos esenciales en la práctica diaria, aunque a veces los demos por sentados. Totalmente. Y bueno, empecemos por lo más básico. ¿Cómo es que una célula genera un voltaje, una diferencia eléctrica a través de su membrana? Es una pregunta excelente para empezar. El texto lo ilustra bien con ejemplos teóricos, ¿verdad? Sí, menciona que si la membrana fuera permeable solo a potasio, K+, que está muy concentrado adentro. El interior sería muy negativo, unos menos 94 milivoltios, calcula. Y al revés, si solo dejara pasar sodio, Na+, que abunda afuera. El interior se volvería positivo, como plus 61 milivoltios. Son los potenciales de Nernst para cada ion. Claro, son los extremos teóricos, pero la realidad es más compleja. Así que, bueno, ¿cómo se establece ese potencial de membrana en reposo? Ese estado basal negativo en las neuronas. Es que no depende de un solo ion, ¿eh? Es una combinación de factores. Muy bien orquestada, de hecho. A ver, cuéntanos. Primero, lo fundamental. Necesitas tener diferencias de concentración iónica y mantenerlas. Ahí entra la bomba de sodio-potasio, la Na+K+ ATPasa. Ah, la famosa bomba, la trabajadora incansable. Esa misma. Consume ATP para sacar 3 iones de sodio por cada 2 de potasio que mete. Así acumula potasio adentro, unos 140 miliequivalentes litro, y sodio afuera, unos 142 miliequivalentes litro. O sea, crea y mantiene los desequilibrios iniciales. Es la base de todo. Exactamente. Sin esos gradientes no hay potencial eléctrico. Pero eso no es todo. El segundo punto clave es la permeabilidad selectiva de la membrana en reposo, ¿Qué significa eso? que no deja pasar a todos por igual. Justo. En reposo, la membrana es mucho, pero mucho más permeable al potasio que al sodio. El texto dice hasta 100 veces más. 100 veces. ¿Y eso por qué? Por unos canales específicos llamados canales de fuga de potasio. Son proteínas que forman poros y están, digamos, abiertos todo el tiempo en reposo. Permiten que el potasio tienda a salir, siguiendo su gradiente de concentración. Ah, claro. Si el K+, que es positivo, se fuga hacia afuera, deja un exceso de cargas negativas adentro. Exacto. Esa fuga de K+, es el principal responsable de que el interior sea negativo en reposo. Nos acerca a ese potencial de Nernst, del potasio, que mencionamos, los menos 94 milivolts. Pero no llega a tanto, ¿verdad? El potencial de reposo suele ser menos negativo. Cierto, porque la membrana no es totalmente impermeable al sodio. Hay una pequeña fuga de sodio hacia adentro también, aunque mucho menor que la de potasio. Y también hay que considerar el cloruro. Entiendo. Entonces, para calcular el voltaje real, no basta la ecuación de Nernst para un solo ion. No. Para eso usamos la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que es, más completa. ¿Qué considera esta ecuación? Considera los gradientes de concentración de los iones más importantes, Na+, K+, cloruro, y sus permeabilidades relativas a través de la membrana. ¿Sería como un promedio ponderado, donde el potasio tiene mucho más peso por su alta permeabilidad en reposo? Justamente esa es la idea. Como la permeabilidad al K+ domina, el resultado de la ecuación de Goldman, si consideremos solo Na+ y K+, da unos menos 86 milivoltios, muy cerca del Nernst del K+, pero un poquito menos negativo por esa pequeña entrada de Na+. Vale, entonces, gradientes por la bomba, fuga dominante de K+, pequeña fuga de Na+. Ya está. ¿O falta algo más? Falta un detallito final, pero importante. La propia bomba Na+ menos K+, tiene un efecto directo sobre el voltaje. Además de mantener los gradientes. ¿Sí? Porque saca 3 cargas positivas, Na+, y mete solo 2, K+. Hay una pérdida neta de una carga positiva por cada ciclo. Ah, o sea, genera una pequeña corriente eléctrica hacia afuera. Es electrogénica. Correcto. Y esa pequeña corriente contribuye directamente con unos menos 4 milivoltios adicionales a la negatividad interior. ¡Qué eficiente! Hace 2 trabajos a la vez. Así es.
En poses, sumas el potencial de difusión, que nos daba menos 86 milivolts por las fugas iónicas, más estos menos 4 milivolts de la bomba. Y llegamos a unos menos 90 milivolts, que es el valor que menciona el texto para una fibra nerviosa grande. Aunque a menudo usamos menos 70 milivolts como referencia más general, ¿no? Sí, se simplifica a menos 70 milivolts en muchos diagramas o discusiones, pero es crucial recordar que varía. Una fibra muscular esquelética puede estar en menos 85 a menos 95 milivolts, y un glóbulo rojo apenas en menos 8 a menos 12 milivolts. Depende del tipo celular y su función. Queda clarísimo cómo se establece ese estado de reposo. Ahora pasemos a la acción. Literalmente, el potencial de acción. Esa señal eléctrica rápida y transitoria. Exacto. El lenguaje de las neuronas y los músculos para comunicarse a distancia. Es un cambio drástico y muy rápido del potencial de membrana. Describamos las fases. Partimos del reposo, menos 70 o menos 90 milivolts, digamos. Llega un estímulo. Que tiene que ser lo suficientemente fuerte para alcanzar el umbral. Ese es un punto crítico. Generalmente está unos 15 a 30 milivolts por encima del potencial de reposo. Ponele, cerca de menos 55 milivolts. ¿Y si se alcanza el umbral, qué pasa? ¡Boom! Se dispara el potencial de acción. La membrana se despolariza rapidísimo, el interior se vuelve positivo, incluso supera el cero, es el overshoot. Una inversión completa de la polaridad. Sí, y casi tan rápido como subió, empieza a bajar. Es la fase de repolarización, vuelve a valores negativos. A veces incluso se pasa un poco, ¿no? Se hace más negativo que el reposo. Correcto, es la hiperpolarización postpotencial, una fase transitoria antes de volver al potencial de reposo estable. Todo esto en unos pocos milisegundos. Una verdadera montaña rusa eléctrica. ¿Y cuál es la maquinaria molecular detrás de esto? ¿Qué cambia tan rápido? La clave son proteínas especializadas, los canales iónicos dependientes de voltaje. Son compuertas que se abren o cierran según el voltaje de la membrana. ¿Y cuáles son los protagonistas? Hay dos tipos principales para el potencial de acción típico de una neurona. Primero, los canales de sodio Na+ dependientes de voltaje. Los de la fase de subida rápida, imagino. Exacto. Son las estrellas de la despolarización. Tienen una estructura muy interesante, con dos compuertas. Una de activación, que está cerrada en reposo, pero se abre muy rápido cuando la membrana alcanza el umbral. ¿Y la otra compuerta? Es la de inactivación. Está abierta en reposo, pero se cierra lentamente después de que la compuerta de activación se abrió. A ver si entiendo. Llegué el estímulo al umbral, la compuerta de activación se abre de golpe. Permitiendo una entrada masiva de sodio positivo a la célula. Una avalancha. Eso causa la subida rapidísima del potencial de membrana. Y luego, un poquito más tarde, se cierra la compuerta de inactivación. Precisamente. Y ese cierre detiene la entrada de sodio. Es clave para empezar la repolarización. Y tiene otra función importante, ¿no? Lo del periodo refractario. Fundamental. Mientras la compuerta de inactivación está cerrada, ese canal no puede volver a abrirse por más que llegue otro estímulo. Queda inactivado temporalmente. Eso causa el periodo refractario absoluto. Ok, el sodio entra y sube el potencial. Luego se frena. ¿Quién se encarga de bajarlo de nuevo? Ahí entran los segundos protagonistas, los canales de potasio K+ dependientes de voltaje. ¿Estos cómo funcionan? Se abren más lentamente que los de sodio. Típicamente su apertura coincide con el momento en que los canales de sodio se están inactivando. Entonces, cuando para de entrar Na+, empieza a salir K+. Exacto. La apertura de estos canales permite una salida rápida de K+, cargas positivas saliendo de la célula, lo que acelera muchísimo la repolarización, la caída del potencial hacia valores negativos. Y mencionaste que a veces hay hiperpolarización. ¿Tiene que ver con estos canales? Sí, en parte. Estos canales de potasio también se cierran lentamente, así que a veces permanecen abiertos un poquito más de tiempo, permitiendo que salga más potasio y la membrana se vuelva transitoriamente más negativa que el reposo. Entendido. Es un baile muy bien coordinado. Na+ abre rápido para subir, Na+ inactiva y K+ abre lento para bajar. Tal cual. Y ojo, que en algunas células, como las del músculo cardíaco o algunas de músculo liso, hay un tercer jugador importante. ¿Quién es?
Los canales de calcio dependientes de voltaje a menudo se les llama canales lentos porque se abren y cierran más despacio que los de sodio. ¿Y qué hacen? Permiten la entrada de calcio a la célula durante la despolarización. Esta entrada de K2+, junto con cambios en la salida de K+, es responsable de la fase de plató o meseta que se ve en los potenciales de acción de esas células. Esa despolarización larga que dura décimas de segundo en el corazón, ¿no? Esa misma. Es crucial para que el corazón tenga tiempo de contraerse y bombear sangre eficazmente. Muy interesante. Y hablando de calcio, antes mencionaste su importancia clínica, lo de la hipocalcemia. Sí, es un punto muy relevante para la práctica clínica. Resulta que la concentración de calcio fuera de la célula afecta la excitabilidad de los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Cómo? El calcio extracelular parece estabilizar estos canales, hace que necesiten una despolarización mayor para abrirse. Si hay poco calcio fuera, en hipocalcemia. Exacto. Los canales de sodio se vuelven más fáciles de abrir, más sensibles. Exacto. Se abren con despolarizaciones menores, más cerca del potencial de reposo. La célula se vuelve hiperexcitable. ¿Y eso puede llevar a? A descargas espontáneas. Los nervios y músculos empiezan a disparar potenciales de acción sin un estímulo adecuado. Eso causa la tetania, esas contracciones musculares involuntarias. Por eso decimos que el calcio es un estabilizador de membrana. Fascinante la conexión. Volviendo al inicio del potencial de acción. El umbral. Mencionaste que si se alcanza, la respuesta es explosiva. ¿Cómo se produce ese encendido tan rápido? Es un ejemplo clásico de retroalimentación positiva. Un círculo vicioso, pero en este caso funcional. A ver. Una despolarización que, apenas roza el umbral, abre unos poquitos canales de Na+, dependientes de voltaje. Entra un poquito de Na+, y eso despolariza la membrana un poquito más. ¿Y esa despolarización adicional? Abre más canales de Na+ cercanos. Entra más Na+, la membrana se despolariza aún más. Y así, se autoamplifica. Una cascada que recluta a todos los canales de sodio disponibles en esa zona. Exactamente. Hasta que la entrada de sodio es máxima y se produce la subida rápida y completa del potencial de acción. Si el estímulo inicial es débil y no llega al umbral, esta cascada no arranca. Se queda en una pequeña perturbación local que se disipa, un potencial local subumbral. Eso es. No hay respuesta intermedia. Es todo o nada. Principio del todo o nada. O se dispara el potencial completo o no se dispara. Y una vez que arranca en un punto del axón, ¿cómo se asegura de llegar hasta el final? Pensemos en un nervio largo. Viaja propagándose, regenerándose a sí mismo a lo largo de la membrana. ¿Cómo funciona eso? La entrada de carga positiva a Na+, en la zona que está activa, crea una diferencia de potencial con la zona vecina que todavía está en reposo. Y esa diferencia de potencial genera una corriente eléctrica local. Justo. Un flujo de corriente que va desde la zona activa hacia la zona en reposo adyacente, tanto por dentro como por fuera del axón. Esta corriente despolariza la siguiente sección de la membrana hasta su umbral. Y al llegar al umbral, esa sección dispara su propio potencial de acción idéntico. Exacto. Y ese nuevo potencial de acción excita a la sección siguiente y así sucesivamente. Como una ola que avanza. Se va autopropagando. ¿Sí? Y aquí también aplica el principio del todo o nada para la propagación. Si la fibra está sana, el potencial de acción viaja sin perder amplitud. Pero ojo, necesita un margen de seguridad. Factor de seguridad. ¿Qué es eso? Que la intensidad de la corriente local generada por un potencial de acción sea suficientemente mayor que la estrictamente necesaria para llevar la siguiente sección al umbral. Tiene que haber un colchón para asegurar que la propagación no falle ante pequeñas fluctuaciones. Si en algún punto el factor de seguridad es menor a 1, la propagación se detiene ahí. Entendido. Ahora, hay una forma mucho más rápida de propagación en algunos nervios, ¿no? La conducción saltatoria. Ah, sí. Es una adaptación evolutiva genial. Se da en las fibras nerviosas más gruesas, las que están mielinizadas. ¿Qué es la mielina? Es una capa de lípidos, una especie de aislante graso, que envuelve el axón. La producen las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el central. ¿Y cubre todo el axón? No. Deja unos pequeños espacios descubiertos a intervalos regulares. Esos son los nodos de Rambier. ¿Y cómo ayuda esto a la conducción? La mielina es un aislante eléctrico excelente. Impide que los iones crucen la membrana donde ella está presente.
Así que la acción iónica intensa, la apertura masiva de canales de Na+ y K+ dependientes de voltaje, solo puede ocurrir en los nodos de Rambier, donde la membrana está expuesta. Ah, o sea, el potencial de acción solo se regenera activamente en los nodos. Efectivamente, la corriente eléctrica generada en un nodo activo fluye muy rápidamente por el interior del axón, el axoplasma que es buen conductor, y por el líquido extracelular hasta el siguiente nodo. Despolariza ese nodo hasta el umbral y ahí se dispara el siguiente potencial de acción. Es como si el impulso nervioso saltara de un nodo al siguiente. Por eso se llama conducción saltatoria. Exacto. Y las ventajas son enormes, me imagino. Dos ventajas principales. Primero, la velocidad. Aumenta muchísimo la velocidad de conducción, hasta 50 veces. Las fibras mielinizadas más grandes pueden conducir a 100 metros por segundo. Clave para reflejos rápidos, control motor preciso. Impresionante. ¿Y la segunda ventaja? El ahorro de energía. Como los flujos iónicos intensos solo ocurren en los nodos, que son una fracción muy pequeña de la superficie total de la membrana, la célula gasta mucha menos energía. Claro, la bomba Na+-K tiene que trabajar mucho menos para restaurar los gradientes después de la actividad. Solo necesita bombear en los nodos. Muchísimo menos trabajo. Es una solución muy eficiente. Hablando de energía y la bomba, todo este movimiento de iones, la fuga constante en reposo, la avalancha durante el potencial de acción, el trabajo de la bomba, eso debe tener un costo metabólico, ¿no? Absolutamente. Cada potencial de acción implica una pequeñísima entrada de sodio y salida de potasio que, acumuladas, deben ser corregidas. La bomba Na+-K+ ATPasa está trabajando constantemente para mantener esos gradientes a largo plazo. Y eso consume ATP, energía celular. Mucho ATP. De hecho, la actividad de la bomba se estimula potentemente cuando aumenta la concentración de sodio dentro de la célula. Por ejemplo, después de un periodo de alta frecuencia de potenciales de acción. Es un mecanismo de autorregulación para recargar la fibra. Y ese gasto energético se puede medir, incluso. Sí, genera calor. Una parte significativa del metabolismo basal del cerebro, por ejemplo, se dedica justamente a alimentar estas bombas iónicas. Es el precio de mantener la excitabilidad y la capacidad de comunicación. Un precio necesario. Mencionaste antes el periodo refractario, relacionado con la inactivación de los canales de sodio. ¿Podrías detallar un poco más su importancia funcional? Claro, es fundamental para varias cosas. Justo después de dispararse un potencial de acción, viene el periodo refractario absoluto. ¿Qué ocurre ahí? Dura más o menos 1 milisegundo en fibras grandes. Durante este tiempo, la mayoría de los canales de sodio están en estado inactivado, con esa compuerta de inactivación cerrada. Por lo tanto, es imposible, literalmente imposible, disparar otro potencial de acción, por más fuerte que sea el estímulo. ¿Y para qué sirve eso? Principalmente, limita la frecuencia máxima a la que una neurona puede disparar potenciales de acción. Y también asegura que el impulso viaje en una sola dirección, hacia adelante, porque la zona por la que acaba de pasar está refractaria y no puede reexcitarse hacia atrás. Entiendo. ¿Y después del absoluto? Viene el periodo refractario relativo, que coincide más o menos con la fase final de la repolarización o la hiperpolarización. ¿Aquí sí se puede disparar otro potencial? Sí, pero necesitas un estímulo más fuerte de lo normal para alcanzar el umbral. ¿Por qué más fuerte? Por varias razones posibles. La membrana puede estar hiperpolarizada, más negativa de lo normal, más lejos del umbral, o todavía puede haber canales de potasio abiertos que se oponen a la despolarización, o no todos los canales de sodio han recuperado aún su estado de reposo, listos para abrirse. Ok, limita la frecuencia y asegura la unidireccionalidad. Muy importante. Y para ir terminando, podemos modular esta excitabilidad desde afuera. Pienso en fármacos, en la clínica. Definitivamente. Ya hablamos del efecto estabilizador del calcio extracelular alto, pero el ejemplo clínico por excelencia son los anestésicos locales. Como la lidocaína, procaína. Exacto. Esos fármacos funcionan bloqueando directamente los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Cómo los bloquean? Se unen a ellos, parece que en un sitio cercano a la compuerta de activación, y dificultan mucho que ésta se abra cuando llega la despolarización. Reducen la capacidad de los canales de sodio de responder. Eso es. Si bloquean suficientes canales, el factor de seguridad para la propagación del impulso cae por debajo de 1. Y la señal nerviosa, por ejemplo, la del dolor, no puede pasar por esa zona. Y se consigue el efecto anestésico local. Es una interferencia directa con la maquinaria molecular del potencial de acción. Fascinante.
Una aplicación clínica directa de todo lo que hemos hablado. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por la electrofisiología celular. Recapitulando un poco, vimos cómo se genera el potencial de reposo negativo gracias a la bomba Na+-K+, los gradientes que crea y la fuga preferencial de potasio. Luego, ¿cómo se dispara el potencial de acción? Con esa danza coordinada de canales de sodio y potasio dependientes de voltaje, a veces con ayuda del calcio para funciones especiales como las mesetas. Vimos cómo se propaga ya sea punto por punto o de forma saltatoria en las fibras mielinizadas para una comunicación rápida y eficiente. Y cómo todo esto tiene un coste energético y mecanismos de control como los periodos refractarios, además de ser modulable por factores como el calcio o los anestésicos. Conectando esto con la visión más amplia, que es lo que nos interesa como clínicos, estos mecanismos son la base de casi todo. Del pensamiento, la sensación, el movimiento voluntario e involuntario, el ritmo cardíaco, la regulación vascular, la secreción de glándulas. Entender los canales iónicos es central para la fisiología y la patología. Una maquinaria celular de una precisión increíble, la verdad. Absolutamente. Y para dejar una reflexión final, pensando en el futuro y en lo que menciona el texto sobre la diversidad de canales. ¿A qué te refieres? Que cada vez conocemos más subtipos específicos de canales de sodio, potasio, calcio, con distribuciones y funciones particulares en distintos tejidos. Y muchas enfermedades, las canalopatías, se deben a mutaciones en genes de canales específicos. Pienso en arritmias, epilepsias, miotonías, síndromes de dolor. Claro, se abre la puerta a terapias más dirigidas. Justamente. La pregunta es, ¿hasta qué punto podremos desarrollar fármacos que actúen selectivamente sobre el subtipo de canal implicado en una enfermedad concreta, logrando mayor eficacia y minimizando efectos secundarios? ¿Una farmacología de precisión a nivel de canales iónicos? Exacto. ¿Cómo podría este conocimiento molecular tan fino transformar el diagnóstico y el tratamiento en la práctica diaria? Podríamos llegar a una medicina más personalizada, basada incluso en el perfil de canales iónicos de un paciente para ciertas condiciones. Una perspectiva muy potente y sin duda un campo de investigación fascinante. Nos deja pensando. Muchísimas gracias por esta exploración tan clara y detallada. Gracias a ti. Un placer discutir estos temas. ¡Hasta la próxima!